piden la covarianza entre ambas variables, es decir, cómo están relacionadas entre sí. Y la definición de covarianza es esta que vemos acá, la esperanza de cada variable centrada respecto a su media. Acá yo puse mu sub x para representar la esperanza de x. Recuerden que la esperanza de una variable es una constante. Y lo mismo con mu sub i, es por tema de notación. Entonces recuerden, como cuando nosotros teníamos una sola variable, por ejemplo teníamos x en una variable aleatoria con determinada función de densidad, cuando si queríamos el valor esperado, lo que teníamos que hacer era integrar en todo el dominio de esta variable, haciendo el argumento, que es una función en este caso de x lineal, en este caso mi argumento, qué sé yo, g de x, porque depende de x, es x, es lineal, por mi función de densidad. Es decir, esta es la función de densidad de probabilidad, cómo se comporta mi variable aleatoria. Es decir, qué probabilidad vale cada punto de x, no importa. Bueno, integro todo eso. El problema acá es que yo estoy... ¿Qué pasa si yo tuviese la covarianza? Bueno, la covarianza es la esperanza de todo esto. Entonces ahora, en este caso, vamos a poner covarianza por acá. Mejor dicho, bueno, sí, pongamos covarianza de x e y. Es la esperanza de estas dos cosas. Entonces yo tendría que poner mi función, que sería x menos mu sub x y menos mu sub y. Esta sería como mi función g, que en este caso depende de x y de y, por mi función de densidad. Pero en este caso tengo dos variables, y así que tengo una función de densidad de probabilidad conjunta. Y como tengo dos variables, también tengo que meter la integral respecto de y. Entonces acá tendría que hacer ahí. Recuerden que primero pongo diferencial de x porque el primer dominio es el de x. Y esto es un poco complicado porque acá tendría que distribuir para empezar a simplificar las cosas, etc. Entonces lo que siempre conviene hacer es desarrollar un poco la covarianza. Vamos a llegar a una definición a la que ustedes están tal vez acostumbrados y a partir de ahí arrancamos a calcular las integrales de las esperanzas. Entonces, desarrollemos primero lo de adentro. Hagamos distributiva entre estos dos términos. Me termina quedando la esperanza de que de x por y menos mu sub i por x menos mu sub x por y más mu sub x por mu sub i, donde recuerden que es mu sub x y que es mu sub i. Y como la esperanza es distributiva respecto a la suma o la resta, sin necesidad de independencia, hagamos eso y me termina, si hago todo este proceso, me termina quedando esperanza de x y menos, esto es una constante, la puedo sacar para afuera, mu sub i por esperanza de x. La x no es una constante, es una variable, pero ahora la esperanza de esta variable sí es constante. Guárdense eso en la cabeza. Después menos mu sub x, de nuevo constante afuera, por la esperanza de mi variable y, más la esperanza de mu sub x por mu sub i, que son una constante, así que es una constante en sí misma. Esto me termina quedando, la esperanza de una constante, dijimos que era la constante en sí misma. Bueno, y de nuevo, ¿qué tengo acá? La esperanza de x es mu sub x, como lo definimos. Me termina quedando dos veces, menos dos veces mu sub x por mu sub i, más una sola vez. Entonces termino encontrando que la covarianza, y tal vez esto está en la fórmula más común, es igual a la esperanza de x por y, menos esperanza de x por esperanza de y. Una cosa que dijimos es que sí, y solo sí, las variables x e y son independientes. En otras palabras, la probabilidad de que x tome un valor específico de x dado que y toma un valor específico de y, por eso se pone y minúscula, es igual a la probabilidad de que mi variable x mayúscula tome un valor específico de x sub 1 si ustedes quieren. ¿Okay? Bueno, eso significa que x e y son independientes. Bueno, cuando esto valía, entonces la esperanza de x y se podía distribuir y me termina quedando la esperanza de x por la esperanza de y. Esto solo valía si son independientes. Y como ven, si pasa eso, me termina quedando que esto es igual que esto, por lo cual la covarianza es igual a 0 si x e y son independientes. Esta es la razón por la cual si las variables son independientes la covarianza es 0, pero ojo que no vale el camino recíproco. Si la covarianza es 0, no necesariamente significa que sean independientes. Bueno, entonces, ¿qué nos restaría ahora para encontrar? Sería calcular esta esperanza, esta y esta. De nuevo, recordemos que la esperanza de x era igual a la integral en todo el dominio de x, en este caso desde 0 más infinito, lo vemos acá, de mi argumento, mi función de x, por su función de densidad. Pero ¿qué tenemos? Acá tenemos la definición de cómo se comportan, cuál es la probabilidad de la densidad bivariada de mi variable, la conjunta. No tengo la de x. Esto es lo que se llama la marginal, la densidad marginal. Y por definición,
la densidad marginal de x va a ser igual a la integral en todo el dominio de y de mi función de distribución conjunta respecto a y. Es decir, integro para cada punto x que yo quisiese calcular, tendría que tener en cuenta todos los puntos de y. Entonces, y de nuevo, otra formita para calcular la esperanza de la clásica fórmula de los libros. La esperanza de una función, g de x y en este caso, va a ser igual, en este caso, o sea, hagámoslo así, a la integral doble si estoy en bivariadas, de fx, del dominio de y, de mi función, o sea, de mi argumento, por así decirlo, por la función de densidad conjunta. Y como tengo primero el límite de y, pongo de y diferencial x. Pero ¿qué pasa acá? Ponele que, en este caso, ponele que estoy con la esperanza de x, entonces mi función g de x y en realidad es x. En realidad es x. Bueno, entonces yo, si primero voy a integrar respecto de y, podría, por ejemplo, sacar la x para afuera. Entonces me queda el dominio de x, saco la x para afuera y me queda integral en todo el dominio de y a mi función de distribución conjunta. ¿Y esto qué es? Lo definimos recién, es la función de distribución marginal. Así que, como vemos, ambas definiciones son la misma. Fíjense que la esperanza la definí como la integral en todo el dominio de x por su función de distribución conjunta, que es lo mismo que la integral en todo el dominio de y de la conjunta diferencial de y, perdón, de la función marginal, que la marginal es la integral de la conjunta en todo el dominio de y. Así que todos los caminos llegan a Roma, es lo mismo. Calculemos esta esperanza de la forma que ustedes quieran. Podrían calcular primero la marginal o no, es lo mismo. Pero bueno, yo voy a hacerlo de esta forma. Integro el dominio de x, que va de 0 a más infinito. Puedo anotar la x acá para no confundirme. Puedo sacar mi x para afuera. Integro desde 0 a 1, que sería todo el dominio de y, a mi función de distribución conjunta, que acá era de 2/3, así que me queda 2/3. X más y por e a la menos x, diferencial y, diferencial x. Recuerden que ahora estoy con la esperanza. Entonces, la esperanza termina siendo el 2/3, se puede ir para afuera de las dos integrales. Y después me queda la integral desde 0 a más infinito de x, e a la menos x también lo puedo sacar afuera la integral respecto de y. Y después me termina quedando xy más y al cuadrado sobre 2. Y integro desde y yendo de 0 hasta 1. Bueno, por acá nada raro. De nuevo reemplazo las y por 1. Así que esto se va a ir a 1 y esto se va a ir a 1. Y me termina quedando 2/3 por la integral desde 0 a más infinito. Esto no parece una integral. Vámosla de nuevo. Desde 0 hacia más infinito. Y si ahora distribuyo mi integral, así que vamos a hacer dos pasos de una. El 2/3 se va para afuera. De 0 a más infinito voy. Distribuyo respecto al primer argumento. Me termina quedando x al cuadrado e a la menos x, diferencial de x. Distribuyo el segundo argumento, que me termina quedando un medio. Cuando hacen todo barrow, y de nuevo 0 más infinito, de x por e a la menos x diferencial de x, y el 1/2 lo puedo dejar afuera, así que pongámoslo ahí afuera, y ya está. Básicamente solo me resta calcular estas dos integrales. De nuevo, fíjense que tienen unas integrales parecidas. Esto se puede resolver con partes. Acá f le puedo asignar a x al cuadrado, la derivo, me queda 2x. Acá en este caso, no sé, ya vemos la h, la puedo asignar a x, la derivo y me queda algo más simple. Acá tendría que aplicar partes de nuevo, es algo complicado. Y como ya hicimos partes, ahora les voy a proponer algo un poco distinto. Vamos a recordar, le voy a poner por acá arriba tal vez, a la función gamma de p. Gamma de p se define como la integral de 0 más infinito de x por p menos 1 por e a la menos x, diferencial de x, para todo p que sea mayor a 0. Y esto tenía la particularidad, gamma de p, que si p existían los números enteros positivos, entonces gamma de p, si se cumple esto, es igual a, gamma de p si es igual a p menos 1 factorial. Se suele llamar, no sé, qué sé yo, si p justo, y llamamos p igual a n, si igualamos p a n, gamma de n es n menos 1 factorial. ¿Y qué vemos acá?
un poco las escribí así las integrales para que lo vean. Es lo mismo, estoy integrando desde 0 más infinito, o sea, los límites de integración coinciden. ¿Okay? Tengo mi famoso e a la menos x, y acá tengo x al cuadrado, que es lo mismo que x a la 3 menos 1. Entonces, tal vez ustedes estarán de acuerdo que esta integral de acá, yo la podría reescribir como de 0 más infinito, x a la 3 menos 1 por e a la menos x diferencial de x. Y esto es lo mismo que gamma de 3. Recuerden la estructura, ¿no? Y como 3 existen los enteros positivos, de hecho es un entero positivo, entonces gamma de 3 vendría a ser 3 menos 1 factorial, o sea 2 factorial, o sea 1 por 2, 2. Entonces nosotros recién, haciendo un mini atajo, probamos que esto es gamma de 3 y esto va a ser gamma de 2, porque es como esto es lo mismo que x a la 2 menos 1. ¿Ok? No nos olvidemos del 1 medio. Entonces la esperanza de x, muy simplemente vamos a calcular que es igual a 2 tercios, paréntesis, a la gamma de 3 es 3 menos 1 factorial, más 1 medio por gamma de 2, que es 2 menos 1 factorial, o sea 1 factorial. Esto me termina quedando 2 tercios por 3 menos 1 factorial es 2 factorial, que es 2. Así que me termina quedando 4 medios, o sea, esto es 5 medios. Entonces la esperanza es 5 tercios. Se me cancelan acá los dos. Esa es la esperanza de x. Y van a ver que se va a aplicar todo esto también para la esperanza de y la esperanza de x por y. Nuevamente, calculémosla. La esperanza de y es igual... Una cosa que podríamos hacer sería calcular, bueno, es la integral en todo el dominio de y por la función de y marginal. Pero también tendría que calcular la función marginal de y, que sería la integral en todo el dominio de x, ¿ok? De mi función conjunta respecto de x. Entonces podemos hacerlo por los dos caminos. Sugiero que hagamos los dos caminos y después vemos cuál nos conviene más. De paso practicamos sacar densidades marginales. Esta es la marginal. Entonces, esto sería la integral desde 0 más infinito de 2 tercios por x más y a la e a la menos x diferencial de x, que sería lo mismo que el 2 tercios los puedo sacar para afuera. Ahora integro respecto de x, entonces me termina quedando la integral de 0 más infinito de x por e a la menos x diferencial de x más y 0 más infinito por e a la menos x diferencial de x. Si no me confundí. Esto acá de nuevo, esto es gamma de 2. Recuerden que esto es lo mismo que elevado a la 2 menos 1 hasta la x. Es gamma de 2, lo cual es igual a 2 menos 1 factorial, porque es un número entero positivo. Y e a la menos x, esto me termina quedando menos e a la menos x, yendo desde x igual a 0 hasta infinito. Que probamos que esto es igual a menos e a la menos infinito menos e a la 0 o a la menos 0, lo cual es igual a 1. Entonces me termina quedando que esto es igual a 2 tercios por gamma de 2, que es 1 factorial, más y, básicamente. Entonces es lo mismo que 2 tercios y más 1 si se quiere. Bueno, y ahora de nuevo tendremos que integrar todo esto. Me queda la esperanza de y. Va a ser igual a la integral en todo el dominio de y, de 0 a 1, de y por la función marginal de y, que la calculamos. Es 2 tercios por y más 1, diferencial de y. Sacamos lo que queramos afuera, recomiendo el 2 tercios, y me termina quedando la integral de 0 a 1 de y al cuadrado diferencial de y, más la integral de 0 a 1 de y diferencial de y. Bueno, bastante simples estas integrales. Me queda y a la 3 sobre 3, yendo de y igual a 0 a 1, más y al cuadrado. El cuadrado hagámoslo un poco distinto. Y al cuadrado sobre 2, yendo de y igual a 0 hacia 1. Entonces la esperanza de y termina siendo 2 tercios por 1 tercio más 1 medio. Es decir, ¿cuánto es? Denominador común 6, tengo 2 más 3, 5 sextos. Entonces tengo 10 sobre 18 o 5 novenos. Bueno, y por último me termina
quería quedar calcular la esperanza de XY para terminar con mi covarianza. Y de nuevo vamos ahora a usar otra formita. Tengo la esperanza de XY, por definición era la integral. Hagamos primero el dominio de X, 0 a infinito, después el dominio de Y, de mi función XY por la función de distribución marginal. Y como tengo primero la integral de Y y después la integral de X, esto se escribe así. Bueno, también tengo que esto es, bueno, 0 más infinito. No lo voy a escribir de nuevo, en realidad sería... Vamos a reemplazar la densidad marginal, que es igual a 2 tercios X más Y por E a la menos X. Y ahora vamos a integrar. Recordemos la propiedad de la gama. Y les voy a recordar la gama de P, que es igual al integral de 0 más infinito de X a la P menos 1 por E a la menos X diferencial de X, siempre que P sea mayor a 0. Bueno, con todo esto en mente, saquemos para afuera las X, entonces me queda el 2 tercios, se va a ir para afuera de todo, acá me queda X por E a la menos X, y después voy a integrar el resto, o sea, voy a distribuir la Y e integrar todo en un paso, entonces me termina quedando Y al cuadrado sobre 2 por X, más, cuando distribuiste Y es Y al cubo, entonces integrado es Y al cuadrado y integrado es Y al cubo sobre 3, ok, siempre yendo desde Y de 0 a 1. Y si simplificamos esto, o sea, si aplicamos los límites de integración, me termina quedando X por E a la menos X por 1/2 de X más 1/3. Y acá les conviene escribir todo para que les quede en función de una distribución gamma, si no empiezan a hacer partes a lo loco. Entonces la esperanza de XY la voy a reescribir como 2 tercios, paréntesis grande, y ahora sí voy a distribuir esto y separar las integrales y poner una estructura similar a la gama. Entonces, primero me queda 1/2, la integral de 0 más infinito, noten que son los límites de la gama, por X al cuadrado por E a la menos X, diferencial de X, más 1/3 lo dejo afuera, integrales que coinciden con los límites con la gama, de X por E a la menos X, diferencial de X. Bueno, entonces acá tengo gamma de 3 y acá tengo gamma de 2. Recuerden que es P menos 1. Ok, gamma de 2. Bueno, gamma de 3 es igual a 3 menos 1 factorial, o sea 2 factorial. Gamma de 2 es igual a 2 menos 1 factorial, por lo cual 1 factorial. 2 factorial es 2, 1 por 2, 2. Así que termina quedando que la esperanza de XY es igual a 2 tercios por 1/2 por 2, o sea 1 más 1/3 por 1, o sea 1/3. 1 es 3 tercios, así que acá me queda 2 tercios por 4 tercios, o sea 8 novenos. 8 novenos es la esperanza de XY. Vamos para arriba, tengo que 8 novenos es la esperanza de XY. Entonces, ¿cuál es la covarianza? Debería borrar un poco. Me termina quedando que la covarianza entre X e Y es igual a 8 novenos menos 5 tercios por 5 novenos. Denominador común no es 8, 27. Me termina quedando 24 menos 5 por 5, 25. Menos 25. O sea, es lo mismo que menos 1 sobre 27. O sea, tiene una relación inversa. Pero ojo que la covarianza no está muy ponderada. Para eso tendríamos que utilizar el coeficiente de correlación ρ. Recuerden, ρ por definición es la covarianza entre X e Y dividido el desvío de mi variable X y el desvío de mi variable Y.